Presentamos a nuestro siguiente invitado, José Antonio Cisneros. Él es médico especialista en ingeniería biomédica. Está conectado con nosotros por la vía digital. Doctor, para conversar un poco sobre esta advertencia que semanas atrás ha indicado los CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, sobre una evidencia en la que se determina algo que ha generado preocupación por parte de la comunidad de especialistas en medicina. Uno de cada 31 niños son diagnosticados con la condición de autismo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo viene esta investigación? Bienvenido, cuéntenos, por favor. Bueno, mira, antes de que se hablara mucho de esto, en el pasado se reconocían ciertos trastornos del desarrollo psicosocial de un niño en etapas tempranas y se hablaba de un retraso en el desarrollo o retraso mental. Así era como se comentaba antes, ¿no? Y hablaban también pues de casos de esquizofrenia infantil y psicopatología autista. Más recientemente, eso se conoce como el espectro, trastorno del espectro autista. Se dice que es un espectro porque no va en el sentido de que la enfermedad se manifiesta de igual manera en casi todos los niños, sino que va en un espectro donde hay niños afectados levemente y hay niños afectados muy severamente. En esencia, el trastorno del espectro autista es un trastorno de comunicación y de interacción social, ¿verdad? Los niños, a medida que empiezan a crecer, no parecieran comunicarse bien, entender los comandos hablados. Muchos pasan bastante tiempo antes de que empiecen a comunicarse efectivamente con sus padres y sus allegados, y eventualmente también logran tener o desarrollar una serie de conductas repetitivas, un poco anárquicas si se quiere, que llaman la atención de los padres, y eso es lo que los hace consultar psicólogos infantiles y médicos pediatras para que les digan por qué el niño no se comunica bien, porque está más bien retraído, porque tiene dificultad relacionándose con los amiguitos, etcétera. O sea que estamos hablando de algo que empieza a notarse como a los 3 4 años, ciertos comportamientos de ese tipo. Entonces, es más común en los varones que en las hembras, y a medida que hemos entendido mejor que es un trastorno del desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo de las áreas que tienen que ver con el lenguaje y con la concentración, entonces estamos más diagnosticando más casos. Ahora, cuando ve alguna normalidad en el comportamiento del niño, consulta, y esto se traduce en una mayor detectabilidad. Por eso es que muchos argumentan que hay mayor número de casos, no porque haya una causa epidémica como tal, de contacto con algún químico, con alguna sustancia, sino porque sencillamente se diagnostican más casos y eso hace que aparezcan más. Fíjate que en el pasado se hablaba de uno en 150, uno en 200. Ahora es uno en 31. Eso es bastante, que de cada 31 niños uno tenga algún tipo de compromiso del espectro autista. ¿Qué lo causa? No se sabe. No se sabe, tiene un componente genético que algunos estiman entre un 60 y 80%, o sea que es hereditable. Se han buscado correlaciones, o sea, asociaciones entre los niños autistas y aquellos que no desarrollan esta enfermedad. Se ha buscado ver si son producto de embarazos de padres mayores, de embarazos de mujeres con diabetes, de embarazos de personas que hayan estado en contacto con alguna que otro tipo de químicos durante el embarazo. Y luego se ha hablado también de esos primeros meses o años de desarrollo. Se ha incluso involucrado el hecho de que los niños pasen mucho tiempo pegados de las pantallas, de las tabletas y de los celulares y de la televisión. Lo que pasa es que este tipo de niño desarrolla un gran grado de concentración en tareas específicas y de abstracción. Ellos se aíslan de los demás. Entonces también las pantallas mm, donde ellos pueden, digamos, concentrarse y no ser interferidos de elementos extraños, tienden a buscar, a llamarles mucho la atención. Algunas desarrollan talentos bien interesantes y otros pues tienen severas limitaciones para incorporarse a la vida normal. Tratamiento no hay, pero sí hay formas de
extraer del niño su mayor potencial a través de una educación guiada por expertos, de una clara identificación de cuáles son esas áreas recuperables o desarrollables. Recuperables si las están perdiendo, desarrollables si no las han desarrollado todavía, para que ellos pues eh, eh, se pueden desarrollar todo su potencial neuropsicosocial. Doctor, cuando hablamos sobre esa literatura en la que todavía se sigue ampliando muchísimo sobre los hallazgos y sobre todo lo que nos acaba de aclarar en torno a la detección con mayor herramienta para poder precisar estos diagnósticos, doctor, ¿qué ha facilitado a través de la ciencia que se avance en este tipo de registros? Es decir, con el tiempo se suma ya un número más, como lo acaba de acotar, la aparición de niños con esta condición, no sabemos qué lo genera, pero a través de qué procedimientos, y hablo en base al desconocimiento, con qué herramientas se están armando ahora los médicos especialistas. Bueno, hay una mayor, digamos, concientización de que cualquier alteración que uno pueda ver del grado de sociabilidad del niño, de su capacidad de comunicación con los padres, con familiares o con amiguitos, puede ayudar a que un experto pueda observar mejor el niño, hacer una serie de pruebas y a través de ese proceso llegar a diagnosticar, primero, si hay el trastorno clásico del autismo y segundo, la severidad. Y luego vendrá un proceso lento de ver a través de una educación especializada para eso cómo mejorar todas las capacidades potenciales que el niño tiene. A lo mejor tiene destrezas, habilidades manuales, a lo mejor tiene destrezas matemáticas, a veces tienen destrezas intelectuales sorprendentes, que los padres se quedan asombrados de cómo un niño puede orientarse y ir a un sitio específico, o sea, habiendo solamente ido una sola vez en su vida. Cosas que normalmente no se observan en otros niños, pero paralelamente a esos, digamos, habilidades excepcionales, está el otro elemento de que son muy introvertidos, no se relacionan, no tienen empatía a veces con la lectura del lenguaje corporal de los padres. Entonces, como una vez lo describió un psicólogo, cuando uno ve a un ser humano y ve identificar, uno puede en un momento dado empatizar con un ser humano que está triste y por otro lado ver claramente, por ejemplo, un florero y darse cuenta que no tiene ningún tipo de elemento afectivo hacia un objeto inanimado. Aparentemente, según lo que recuerdo de este especialista, él decía, el autista los ve a los dos iguales. Para el autista, un ser humano o la expresión emocional de un ser humano no es nada diferente a la de un objeto inanimado. Por lo tanto, él no parece reaccionar de la manera en que lo otro humano sensible a esa observación podría hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo veo a una persona llorando y me conmuevo. Un autista puede ver a una persona llorando y no parecerse verse afectado en lo absoluto por lo que está observando. Pero esos son casos severos. Lo que te estoy diciendo es que no todo el mundo tiene ese nivel de trastorno. Y por otro lado, los padres ahora son más asertivos a la hora de que si ven alguna normalidad, tempranamente van y preguntan al médico, mire, yo estoy notando que mi hijo no se relaciona bien con nosotros, que pasa muchas horas concentrado en una actividad en particular, que hace muchas tareas repetitivas sin tener ningún propósito, que empieza de repente a gritar o lo contrario, pasa horas a veces y no comunica nada, tiene trastornos del desarrollo de las habilidades del lenguaje. Entonces, en esos casos, el médico recomienda un especialista y es cuando se hace eso. Y por otro lado, las familias ahora, como digo yo, no esconden a los niños con estos trastornos. En el pasado, una persona que tenía un niño con lo que llamábamos retardo mental, lo escondía, no le hablaba a nadie, no le decía a nadie que su hijo tenía algún trastorno. Se hacían los locos, pues. Como la gente de antes escondían a los enfermos, ¿no? Ahora no, pues ahora una persona que tiene un hijo con un trastorno del espectro autista
pues se lo dice a la amiga, le dice, sabes que mi hijo tiene problemas. Cuando van a mostrarlo a una reunión, te dice, mira, voy a traer a mi hijo, pero quiero que entiendas que él tiene ciertas cosas que te van a parecer extrañas. No quiero que lo tomes como que si él es un muchacho irrespetuoso o un muchacho que tiene ninguna necesidad de molestarlos a ustedes, sino que él tiene un trastorno autista. Y la gente lo acepta, la gente lo tolera, lo acepta como se dice, como una condición de muchas familias no les gusta hablar de enfermedad, una condición de la persona. Sí, es delicado Es muy hablar, es delicado. muy delicado hablar de este tema, sobre todo en base, y lo digo en base a mi experiencia personal por mi desconocimiento. Usted es un hombre de ciencia y estoy prestándole completamente atención y noto que para usted también se le dificulta porque es que para quienes conocemos a padres que trabajan por el trastorno de sus hijos, entendemos el esmero, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho y no queremos herir sensibilidades por base a nuestra ignorancia al momento de abordar este tipo de temas. Y más bien queremos enriquecernos con de qué manera podemos apoyar a estos muchachos que sin duda representan también un ápice de mucha esperanza para la ciencia en base para vencer los obstáculos que puedan de alguna manera facilitar el desarrollo de estas mentes. Doctor, ¿por qué tanta especulación sobre las causas de este espectro, de este trastorno? Hablan Bueno, porque incluso de se la ha hecho vacuna, de las vacunas los mencionan entre ellas. bueno, lo de la vacuna fue un horror histórico de un científico sumamente desacreditado que falseó o malinterpretó una serie de hallazgos e insinuó que la razón por la cual algunos niños desarrollaban este trastorno era básicamente porque estaban siendo vacunados. Si te pones a ver, si tantos niños eh, desarrollan algo y las vacunas son prácticamente obligatorias en casi todos los países de dársela a los niños en los primeros meses de desarrollo, podrías tener algún grado de lógica que se evaluara esa posibilidad. Eso se ha evaluado hasta el cansancio por la significación que esto tiene y no ha habido ninguna relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. En otras palabras, se observa en todas las latitudes y donde se hace una evaluación de la población se encuentran niños en diferentes niveles del espectro. De hecho, ahorita en muchos casos tú ves adultos mayores sumamente exitosos y tú dices, bueno, pero un Asperger, bueno, sí, pero un exitoso, es el hombre más rico del mundo, y tú sabes de quién estoy hablando. Y Sí. aún así se dice que él de una u otra manera tiene un elemento del espectro autista, porque si tú ves sus comportamientos, si tú ves su forma de desarrollo profesional, así normalmente no es la gente. Es una persona en cierta forma anormal, no en el sentido de patológico, sino en el sentido de no es lo común que una persona trabaje tanto y sea tan obsesivo con las cosas de trabajo. O sea que muchas personas sumamente exitosas y mucha gente, eh, como diríamos, que ha llegado a la adultez, ahora reconocen algunas cosas y dicen, yo creo que yo como si tengo algo de espectro autista. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque por ejemplo, yo cuando me obsesiono con algo, no hay forma ni de manera de que me muevan de lo que estoy haciendo, pues, y me vuelvo insensible a las necesidades de los demás. Si tú dices, bueno, pero tú has sido abogado, te has graduado, todo eso es verdad, pero de una u otra manera, ahora que me lo están describiendo, yo en parte siempre he sido así, pues. Entonces, hoy la gente está como más consciente y más observadora de eso. ¿Eh? Porque en el pasado uno veía un niño con algún tipo de este tipo de comportamiento repetitivo, agitando una maraca o lo que fuera, y en una forma como lo que decíamos antes, como que si fuera un loquito, y tú decías, va, eso son cosas de muchacho, ¿no? Pero hoy la gente lo observa y dice, ah, bueno, a lo mejor de una u otra manera
este niño puede estar teniendo este tipo de comportamiento. No significa que todo el que tú sospechas tiene, ¿no? Para eso no es un diagnóstico fácil, no es como un examen de laboratorio que tú le puedes mandar un test y resulta positivo para autistas. Eso no es una enfermedad de ese tipo, ¿no? Es más, puede haber muchos falsos positivos porque hay niños cuya personalidad podría Claro. confundirse con un aspecto leve del síndrome, del trastorno autista, del espectro autista. Doctor, Pero sí, ahora se están poniendo más atención y se siguen las investigaciones, investigando todo tipo de posibilidades, contacto con químicos, cuidados prenatales, la edad de los padres, trastornos del embarazo, cualquier tipo de afectación o contacto con agentes químicos como desodorantes, químicos de todo tipo, microplásticos, pesticidas, todo eso se está evaluando para ver qué puede pasar o durante la gestación del bebé o durante los primeros años para establecer una relación causa-efecto de que, sí, las mujeres o los niños expuestos a estos químicos van a desarrollar de alguna u otra manera alguna severidad del espectro autista. Pero eso hasta ahora no ha pasado. Entonces, la conclusión de los expertos, y lo vas a ver en todas las documentaciones que se chequeen, eh, apuntan a que el aumento en los casos es producto de una mayor detección y no de que hay una ola de epidemia producida. Y definitivamente las vacunas no tienen absolutamente nada que ver con el autismo. doctor, para cerrar, la edad en la que se puede determinar algún tipo de diagnóstico con un elevado grado de precisión y segundo, también las recomendaciones para aquellos que quizás se sorprendan ante la conducta de algunos niños con este trastorno. Bueno, como te dije, eso no es algo que tú puedes ver a los 3 meses ni a los 6 meses, ¿no? Tú tienes que esperar que el niño empiece a desarrollar su propia personalidad, empiece al año a balbucear, a hacer algunas palabras, a relacionarse con sus padres, a jugar con sus juguetes. Tú empiezas a ver lo que se llama el crecimiento y desarrollo normal. Si los padres ven ciertos retrasos en esto, pueden consultar con su pediatra o pueden, digamos, prolongar eso, ¿no? Típicamente, a los 18 meses en adelante, uno puede empezar a ver algunas cosas observables que puedan hacer que tú visites a un médico especialista. Ya para los 2 años, ya debería el niño poder, si tiene algún tipo de trastorno, poder ser diagnosticado por un especialista. Eso no es algo que puede hacer cualquiera y decir, este niño tiene esto, porque no es así tan fácil, ¿no? Pero muchos niños no se les detecta esto hasta cuando ya están en edad casi escolar. ¿Por qué? Bueno, porque si el niño tiene una afectación muy leve, el niño puede pasar por normal 4, 5, 6 años, hacerse más manifiesto cuando entra en el sistema escolar, donde él tiene que relacionarse Claro. con amiguitos y ya los patrones de comportamiento cerebral son más complejos que simplemente vivir en su casa con sus padres. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su oportuna participación en el día de hoy, sobre todo para desmenuzar esta información, un artículo que ha generado bastante expectativa, sobre todo porque hay quienes solamente abordan estas informaciones, estas publicaciones por encima, en el titular, y sin observar, sin destacar, sobre todo los detalles en base a esta investigación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.